Hola, ¿qué tal, apreciados amigos, hermanos? Un saludo muy especial para ustedes. En este día damos gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente de compartir la palabra de Dios, de dar un mensaje de amor, un mensaje de libertad de parte de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. En este día dispongamos nuestro corazón siempre a recibir este alimento espiritual, que es el que hace su obra en cada vida, en cada corazón. Y gracias a Dios damos por este tiempo que nos ha enseñado con situaciones difíciles también. Es la forma como nuestro Dios, nuestro Señor, se manifiesta cuando las situaciones son más difíciles. Ahí el Señor Jesucristo manifiesta su intercesión ante nuestro Dios, porque Él es el que está preparándonos morada en el cielo, y el que nos cuida, el que nos protege, el que bendice nuestras vidas. Hoy quiero leerles en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesucristo se dirige primero que todo a los que habían creído, dice. Entonces lo primero, lo importante aquí primero es creer. Luego nos habla de los que permanecéis en mi palabra, dice. Significa perseverar, es persistir en la fe y obedecer lo que Dios nos manda a través de su palabra. Mediante esto dice que de esa forma Él nos va a considerar sus discípulos. Nos habla sobre la verdad, que la verdad nos hará libres, pero para muchos la verdad puede ser relativa. No puede ser tan exclusivo, tan absoluto el concepto de la verdad. Puede ser algo variable, algo social, algo cultural. Entonces no, para la sociedad uno no puede apropiarse de decir algo y que esa sea la verdad absoluta. Pero Jesús fue más allá y dijo: yo soy el único camino, la única y absoluta verdad para todas las personas, de todas las épocas, de todas las culturas. Dice: y soy la verdadera vida. Entonces, qué importante que vemos el poderío que el mismo Jesucristo toma y dice: yo soy esto, yo soy el único camino. Ellos se sintieron en ese momento, los judíos, un poco incómodos, ¿no? Empezaron a enfurecerse un poco. Ellos dijeron: linaje de Abraham somos pueblo de Dios. Pero entonces eso hace parte del orgullo, el ego. Aunque Jesús hablaba de una esclavitud espiritual,
Ellos habían sido esclavizados en ese tiempo por Egipto, por la Medo-Persia, Grecia, y en esos momentos eran esclavos de Roma. Pero Jesús no estaba tratando de explicar ese tipo de esclavitud física y terrenal. Él hablaba de una esclavitud peor, una esclavitud espiritual, esclavos del pecado, del mundo, del diablo, de la muerte. Entonces aquí vemos cuando Jesús les respondió, que les dice: de cierto te digo que aquel que peca es esclavo del pecado. O eres un esclavo o eres un discípulo de Cristo y vives en libertad. Esta es como la dinámica, como la decisión que nosotros debemos tomar. Si ser esclavos del pecado y vivir en esclavitud, o ser discípulos de Cristo, el cual nos da la libertad, vivir en libertad. No hay otra opción, no hay término medio. O la mentira del mundo o la verdad de la palabra de Dios. Son simplemente esas dos opciones. Él dice que el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo sí. Es una analogía, el hijo tiene derechos, el esclavo no los tiene. Al esclavo lo pueden vender, lo pueden echar en cualquier momento de una familia. No tienen voluntad, están bajo yugo, siempre están bajo órdenes de alguien. Entonces, así que dice aquí la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es como el sello, esa garantía que tenemos de que si por medio de Jesucristo nos liberamos verdaderamente del pecado, de los ideales, de todo lo que nos separa de Dios, si Jesucristo nos liberta de todo eso, verdaderamente seremos libres, nos dice la palabra. Y en el versículo 36 nos dice que el Hijo es quien nos liberta. ¿Quién nos liberta? Entonces debemos concluir que es Cristo, que Él es la verdad y la verdad es Cristo y Él es el que nos liberta. Entonces esta conversación con ellos, con estos judíos religiosos, fariseos, vemos que acaba en el versículo 59. Ahí vemos que allí nos muestra, dice que tomaron piedras e intentaron matarlo por lo que estaba diciendo, ¿no? Ellos dicen por la lapidación, cuando Jesús les dijo que no eran libres. Se ofendieron, se enfurecieron. Hermanos y amigos, hubo un gran filósofo griego llamado Sócrates que dijo: el conocimiento os hará libres. Y yo tengo una pregunta: ¿crees tú que el conocimiento intelectual te hace libre? En este siglo XXI, que hay mucho conocimiento intelectual, científico, más que nunca. Hay más tecnología, aún de la que nuestros antepasados, abuelos, hubieran podido imaginarse. Hay más colegios, institutos, universidades, academias, y el hombre está peor que nunca en el sentido espiritual. Hay gente que tiene muchas titulaciones universitarias, una mente prodigiosa, pero es esclavo de sí mismo, de su mente orgullosa, de sus deseos, sus pasiones, sus instintos, la fama, esclavos de este mundo y viviendo llenos de temores, de dudas y de necesidades, las cuales trata de satisfacer, de llenar, de cubrir con lo que el mundo ofrece. Nos referimos a mundo, es ese sistema de cosas, esa idea de una sociedad
mm, donde no existe Dios, donde el hombre ha desechado a Dios de su vida, de sus propósitos, y se ha puesto en medio. Y no solo desecha a Dios, sino que se pone sobre el propósito de Dios por su ego, porque Él puede hacerlo todo sin necesidad de ayuda de nadie, ni de Dios, por el orgullo. Dios nos debe liberar de este sistema, de estas corrientes de ideas, de estas filosofías de este mundo. Debemos morir a Él. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dios nos quiere exclusivamente para Él. El propósito inicial de Dios al crearnos fue en una relación y una comunión perfecta e íntima con Él, mucho más unida que la que puedes tener con un hijo, con un padre. Sobre todo porque el mundo y todas las modas, las filosofías, las influencias, ideologías que son contrarias a la palabra de Dios van a tratar de moldearnos y formarnos y adoptarnos para este mundo. Pero entonces lo que Dios quiere es que tenernos exclusivamente para Él. Reconozcamos que cada día nuestra mente no está en un estado neutro. Nuestra mente está en un campo de batalla, porque este mundo va transformando todos nuestros valores, sus modas, sus actitudes, y lo que vemos es que lo único quien puede cambiar es el Espíritu Santo. En la cruz hubo una redención, es decir, una liberación de la esclavitud, un rescate mediante el pago de un precio muy alto, un precio que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar. Y ese precio es lo que le permite ahora hacernos parte de su propiedad. Él lo ha comprado, Él lo ha adquirido, ha redimido nuestras vidas del pecado, de la separación que teníamos con Dios. Él compró la residencia para su pueblo, ofreciendo su propia vida como pago por el rescate. Él nos liberó del cautiverio, de las ataduras del pecado, y nos cambia la mente y los deseos también, para que ahora, hoy, en este día, con gozo, con amor y con libertad, obedezcamos a Cristo de todo corazón. Dispongamos nuestro corazón a recibirle a Él, a que Él nos guíe, nos forme, y tendremos esa libertad de la cual Dios nos habla, la que el mundo no puede darnos, sino la que solo Dios nos puede dar, ser libres del pecado. Gracias damos a Dios por este tiempo, por la bendición de poder enseñar, poder aprender y poder alimentarnos cada día más de su palabra y conocerle más. Gracias, Señor, te damos por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, hermanos, damos gracias en este tiempo, por su tiempo también, por su disposición. Esperamos que compartan estos temas. Son de gran edificación, ¿no?, para ustedes, para nosotros. Y sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía, que ella tiene un propósito, y sabemos que lo que Dios ha dispuesto en este día para cada uno de nosotros, Él lo hará con perfección. Gracias, nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.